centro de fe, esperanza y amor. En su magistral enseñanza denominada el Sermón del Monte, Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5 y verso 39. No resistas al que es malo, antes bien a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? En una cultura donde ha carecido de identidad, donde la violencia está a flor de piel, lo utilizamos mucho como una voz cultural para decir que generalmente poner la otra mejilla significa que debemos soportar toda clase de maltrato y que debemos callar ante ello. Usted va a encontrar damas que cuando otra le platica que su esposo la maltrata o que sus hijos le faltan al respeto, le dicen, pues tú ponle la otra mejilla, hombre, aguántate, resiste. En Proverbios capítulo 12, verso 18, la escritura dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Bueno, que hay personas que cuando se conducen con otras, cuando hablan, maltratan, hieren, es como si con sus palabras nos dieran con un cuchillo, con una espada, y eso es grave, eso produce laceraciones en el alma, eso produce traumas, eso produce disfunción en la persona, en el matrimonio o en la familia. Poner la otra mejilla entonces significa que debemos permitir que se nos siga hiriendo, que se nos siga maltratando, que se nos siga violentando de forma sistemática durante toda la vida. Cuando identificamos una conducta, no una actitud, me refiero a que identificamos que una persona de forma permanente nos maltrata, nos hiere, nos agrede, nos minimiza, nos pauperiza. Cuando identificamos eso, que no es una actitud momentánea por alguna situación de estrés, no, sino que es un estilo de vida, por eso dije, no una actitud, sino una conducta. Cuando identificamos una conducta o un comportamiento con más tiempo viviéndose así, ¿qué debemos hacer? Si vemos que eso es agresivo, ¿debemos permanecer en ese círculo vicioso? Mes tras mes, año tras año, etapa tras etapa, debemos permanecer en un círculo vicioso de agresión bajo la premisa de que debo poner la otra mejilla. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33 dice, no se equivoquen, las malas conversaciones o las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, si platicar con alguien de manera inapropiada perjudica lo que Dios está haciendo en mi vida, imagínense qué va a suceder cuando yo estoy permitiendo que sobre mi vida se ejerza violencia psicológica, emocional o hasta física en su momento. Pues la palabra de Dios dice, no se equivoquen, porque tienen que hacer algo al respecto. Algo que me llama la atención en el texto que leímos del Señor Jesús es que dijo, no resistas al que es malo. Cuando te das cuenta que la actitud de la persona lleva la intención de lastimar, de provocar, de generar algo malo en mí, su intención es mala. Entonces dice el Señor, no lo resistas. En otras palabras, no estés en una lucha a ver quién puede más. Si él se cansa de lastimarnos o si nosotros nos cansamos de soportar el maltrato. No lo resistas, lo que está diciendo Jesús es, tienes que actuar, tienes que hacer algo con eso. No resistas, dice la palabra, al que es malo. Recuerdo mucho cuando el Señor Jesús está dando sus enseñanzas y viene la gente de Jerusalén, aquellos hombres llamados los escribas y los fariseos, y se acercan con Jesús con malas intenciones. Cuando Jesús ve que sus intenciones no son correctas, Él no lo resistió, Él actuó para corregir y salir de ese círculo vicioso al que lo querían meter o involucrar. Mateo capítulo 15, verso 12 dice, entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Verso 14, vea lo que Jesús respondió. Déjenlos, son ciegos
guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús está viendo que los hombres vienen con mala intención. Y Jesús los confronta, le dice, oye, yo no voy a permitir que tú estés haciendo ese tipo de acciones contra mi persona que perjudican a medio mundo y también el trabajo que estoy realizando para el reino de Dios. Y dice que ellos se ofendieron, esperaban con su rabieta emocional que Jesús tuviera alguna acción contra ellos, pero dijo Jesús, déjalos, son guías de ciegos, no permitamos que las heridas, que las malas acciones de las personas, que la violencia sobre nuestra vida nos meta en un hoyo en el cual ellos ya están allí. Dice la palabra, vuélvele la otra mejilla. Quiere decir que hay una elección. Yo elijo voluntariamente poner la otra mejilla, pero no es para que me sigan golpeando, no es para que me sigan hiriendo, no es callar y soportar que aplaste mi dignidad. No, eso no significa. Yo quiero dejarles algunos puntos elementales que nos puedan ayudar a entender un poquito más qué es lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo, elijan voluntariamente poner la otra mejilla. Número 1, debemos elegir ser mucho mejor que el agresor. Esa es la primera elección. Poner la otra mejilla es elige ser mejor que el agresor. Cualquiera puede gritar, cualquiera puede ofender, cualquiera puede herir, cualquiera puede alzar la voz, azotar una puerta, decir majaderías, soltar maldiciones. Cualquiera lo puede hacer en un momento de enojo. Y la mayoría de la gente cuando recibe esas agresiones, lo que hace es vengarse o desquitarse. Yo me vengo de alguien que me lastima directamente, pero también yo me desquito ante aquellas personas que me hicieron algo o que algo me sucedió adverso y que yo me desquito con alguien que no tiene la culpa. La mayoría de la gente o se venga de alguien que lo lastimó o se desquita con alguien que no tiene la culpa. Pero Jesús está diciendo, tú tienes que ser mejor que eso. Poner la otra mejilla es ser mejor de lo que tu agresor fue contra ti. Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. En el verso 18 concluye, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Tenemos que ser mejores. Cualquiera grita, cualquiera ofende, cualquiera lastima, pero no cualquiera decide voluntariamente poner la otra mejilla y decir, yo voy a ser mejor en mis acciones, ni me voy a vengar, ni voy a guardar resentimiento, ni me voy a desquitar con nadie. Proverbios capítulo 24, verso 29 dice, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Dice Proverbios, que no lo hagamos. Y por último quiero cerrar este punto con lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 26. Dice, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Seamos diferentes. Poner la otra mejilla es elegir ser mejor que el agresor. Número 2, que la crisis o el momento incómodo cuando nos dan la cachetada o la bofetada saque lo mejor de nosotros. Que el momento incómodo, el momento de crisis, el momento de la cachetada, saque lo mejor de nosotros. El escritor francés Albert Camus tiene un libro que se llama La peste. En él hay un texto que quiero compartir con ustedes. Dice, lo peor de la peste o lo peor de una pandemia o lo peor de una crisis, la cual podamos estar atravesando, no es que mata los cuerpos. Lo voy a repetir. Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso. Imagínense en un momento de crisis como cuando ha habido huracanes en el sur de nuestra República Mexicana, o cuando ha habido pandemias como las que estamos viviendo, o cuando ha habido movimientos políticos o revueltas en algunos otros países,
Se ha visto cantidad de veces que la gente hace saqueos en los centros comerciales, que no es por hambre, no es por necesidad, sino que llegan, irrumpen a los centros comerciales y empiezan a saquear muñecas, televisores y todo lo que encuentran a su paso. Por eso el escritor decía, lo más terrible de una peste, lo más terrible de alguna situación adversa, pues no es que la gente muera, sino que se desnude el alma, y ese espectáculo es horroroso. A mí me dio mucha pena que aquí en nuestra ciudad de Chihuahua, una ciudad tan limpia, tan tranquila y tan hospitalaria, tuvieran que hacer hace unos cuantos meses, con motivo de la pandemia del COVID-19, un simulacro en un centro comercial para repeler si se llegara a presentar algún asunto de saqueos. Imagínense, eso es penoso, eso es lamentable, porque en estos momentos es cuando nosotros debiéramos solidarizarnos y hacer lo que dice Jesús. Cuando te golpeen en una mejilla, alguna pandemia, pon la otra. Es decir, saca lo mejor de ti y no lo peor de la vida. Número 3, que elijamos detener algo que es tóxico, algún círculo vicioso, dije al principio. Juan capítulo 18, verso 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Voy a repetirlo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, una de las autoridades que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? En el verso 23 no veo que Jesús haya puesto la otra mejilla y le haya dicho al alguacil, ahora pégame del otro lado. No, en el verso 23 dice Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica o dime en qué está el mal. Y si he hablado bien, tengo una pregunta, ¿por qué me golpeas?, dijo Jesús. Jesús no puso literalmente la otra mejilla, pero en un sentido, Jesús puso la otra mejilla. ¿En qué forma? Tratando de frenar aquella situación y confrontando al agresor para que este círculo vicioso se rompiera. Si no, ahí hubieran seguido golpeando. Si le dijo Jesús, si crees que merezco ser herido, ser abofeteado, pues dime por qué. En otras palabras, el Señor Jesús dice, yo quiero crecer. Voy a ilustrarlo. En un matrimonio donde hay conflictos y hay agresiones psicológicas o emocionales o hasta físicas, hay ese tipo de violencia o de maltrato. Cuando la persona se deja golpear, lo que Jesús está diciendo al poner la otra mejilla es, detén al agresor y pregúntale, oye, yo quiero crecer, quiero aprender. Si tú crees que yo merezco que me grites, si tú crees que merezco que me faltes al respeto, si tú crees que merezco un trato como el que se está presentando en esta familia, pues dime qué es lo que estoy haciendo mal para corregirlo, porque quiero crecer. Pero por otro lado, si no hay motivo por el cual alzar la voz, gritar, agredir, violentar, pues entonces, ¿de qué se trata esto? Número 2, Jesús hace una pregunta confrontadora. Jesús dijo, ¿por qué me hieres? Si estoy haciendo mal, dime para crecer y arreglamos la situación. Pero si no estoy haciendo mal, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué ejerces violencia? ¿Qué hizo Jesús con la pregunta? Lo llevó a una reflexión y detuvo el círculo vicioso que se pretendía generar. Recordemos entonces que cuando alguien representativamente nos golpea en la mejilla derecha, no es la intención poner nuestra piel roja, no es la intención un poquito de dolor, no. La intención real es provocar en nosotros una reacción emocional, impulsiva, y que nos enganchemos en alguna situación que luego traiga consecuencias mucho más graves de las que se están viviendo. Jesús pregunta, ¿por qué me hieres? Y ahí, cuando usted analiza el texto, se corta la situación. Como que aquel entró en la reflexión y dijo, pues es cierto, este hombre no merece ser herido, ser golpeado. No hay razón, ¿por qué lo estamos haciendo? Ahora, la acción de Jesús no fue contra la persona. La acción de Jesús fue contra las actitudes abusivas de este alguacil. Cuando en una casa, en una
pareja o en una familia se está ejerciendo violencia, repito, sea psicológica, sea violencia verbal, sea violencia hasta física, bueno, y hay muchas más clasificaciones. Cuando se está ejerciendo esta violencia, dice la palabra del Señor, que poner la otra mejilla también significaría tomar cartas, dije, para romper este círculo vicioso. En otras palabras, a veces será necesario buscar una autoridad espiritual para que nos ayude. Un matrimonio que donde hay gritos, un matrimonio donde hay maltrato, donde hay inclusive hijos violentados o padres violentados, pues uno tiene que buscar una autoridad espiritual y exponer nuestra situación y decirle necesitamos ayuda. Es muy importante que vayamos con el pastor, que vayamos con el líder, que vayamos con algún psicólogo que tengamos en la iglesia y que nos pueda ayudar al respecto para poder romper con esta situación. No podemos seguir ocultando y callando. Y cuando ya hay una agresión que ya está maltratando bastante a la persona, repito, aún en el área física, entonces aquí, después de buscar la conciliación o la ayuda en la iglesia o con un profesional de la salud y no poder avanzar en ello, tenemos que recorrer a otra instancia, a una instancia donde ya tiene que entrar el Estado. Romanos capítulo 13, verso 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, por supuesto. Y en el verso 4 dice el apóstol Pablo lo siguiente, pues está al servicio de Dios para tu bien, la autoridad, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Cuando una persona ya está siendo golpeada y no se puede conciliar a través de las personas que pueden ayudar con una terapia, con una orientación, con una oración, con un consejo, pues entonces tenemos que recurrir a una instancia superior ya en términos legales. Así que poner la otra mejilla es ser diferentes, es aprender a romper círculos viciosos, es aprender a tomar cartas en el asunto para que la situación ya no siga más. Así que les dejo esa reflexión. Yo soy Julio César Vargas y mi deseo es que Dios los bendiga. Centro de Fe, Esperanza y Amor.